Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirse en un tema que está haciendo muchísimo ruido en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de un bombazo, algo que ha puesto a todas las revistas a gritar, a los fans en un frenesí y a los paparazzi a correr como locos. Sí, hablo de él, del irresistible Can Yaman, y de la misteriosa mujer que ha conquistado su corazón. Prepárense porque vamos a descubrir todo sobre esta nueva relación que está dando de qué hablar y sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta. Y antes de empezar a desgranar cada detalle, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Resulta que nuestro querido Can Yaman, ese actor turco que nos ha robado el aliento con su carisma, su talento y seamos sinceros, su físico de infarto, ha vuelto a ocupar los titulares. Y no es para menos, porque cada vez que hay un movimiento en su vida sentimental, las aguas se agitan como si de un tsunami se tratase. Durante un tiempo hubo especulaciones, rumores, y hasta confirmaciones fugaces de amores pasados que, como nubes, parecían disiparse tan rápido como llegaban. Pero esta vez parece que la cosa va en serio, o al menos, eso es lo que nos están vendiendo las portadas y las crónicas de sociedad. Se trata de una nueva pareja, o mejor dicho, una confirmación de que Can ha encontrado a alguien especial, y el misterio rodea esta relación como un aura de intriga. ¿Quién es ella? ¿Cómo se conocieron? ¿Es un amor de verano, o algo que ha llegado para quedarse? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, y que las revistas, con sus lentes y sus plumas afiladas, están dispuestas a responder, o al menos a intentar. Lo primero que llama la atención es la discreción con la que en un principio se ha llevado esta relación. Can Yaman, a pesar de ser una figura pública de renombre internacional, ha demostrado en ocasiones que valora su privacidad. Sin embargo, el mundo de la fama, y más aún cuando hablamos de un ícono como él, tiene la particularidad de que los secretos, por muy bien guardados que estén, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Y así ha ocurrido. Pequeñas pistas, avistamientos furtivos, y un sinfín de teorías empezaron a circular. Pero lo que ha desatado la locura total es la confirmación visual. Sí, los hemos visto juntos. Y no en un evento público, sino en momentos más cotidianos, pero lo suficientemente capturados por las cámaras para que el revuelo sea mayúsculo. La mujer en cuestión, y aquí es donde la cosa se pone interesante, es una influencer y modelo italiana llamada Diletta Leotta. Para quienes no la conozcan, Diletta es una figura muy popular en Italia, conocida por su trabajo en la televisión y sus redes sociales, donde acumula millones de seguidores. Es guapa, carismática y tiene esa chispa que parece haber cautivado a Can. Las primeras imágenes de ellos juntos aparecieron en diferentes publicaciones, y la reacción fue inmediata. Los fans, divididos entre la alegría por ver a su ídolo feliz y la sorpresa por esta nueva pareja, inundaron las redes con comentarios. Las revistas, por supuesto, se abalanzaron sobre la noticia como tiburones hambrientos. Y es que no es para menos. La unión de dos personalidades tan mediáticas como Can Yaman y Diletta Leotta es, sin duda, material para la portada. Ambos son jóvenes, exitosos, y tienen un atractivo innegable. La química entre ellos parece ser palpable en las fotos que se han filtrado. Se les ve relajados, sonrientes, disfrutando de momentos juntos, ya sea paseando por las calles de Italia, compartiendo cenas, o simplemente disfrutando de la compañía mutua. Cada aparición pública, cada story compartido, cada like entre ellos es analizado con lupa por los medios y por sus seguidores. Pero, ¿cómo surgió este romance? Las versiones son variadas, como suele ocurrir en estos casos. Algunas apuntan a que se conocieron a través de amigos en común, otras dicen que fue un encuentro casual que derivó en algo más. Lo cierto es que una vez que la chispa prendió, parece que avanzó a pasos agigantados. Y es que cuando hay atracción, entendimiento y ganas, las relaciones pueden florecer muy rápido. La diferencia de idiomas en un principio podría parecer un obstáculo, pero en el mundo de las celebridades, el amor a menudo trasciende barreras. Se rumorea que ambos están haciendo un esfuerzo por comunicarse e incluso que Can está aprendiendo italiano y Diletta, quizás, algún que otro gesto turco. Esta capacidad de superar las barreras idiomáticas y culturales es precisamente lo que hace a las relaciones internacionales tan fascinantes, y en este caso, añade una capa adicional de encanto a la historia de Can y Diletta. La prensa italiana y turca, en particular, ha estado siguiendo cada movimiento de la pareja. Han publicado
Artículos detallando sus encuentros, analizando sus gestos, e incluso intentando descifrar el significado detrás de cada fotografía que comparten. Las revistas están enloqueciendo, sí, porque esta pareja tiene todos los ingredientes para ser la sensación del momento. Tienen el factor sorpresa, el atractivo visual, la fama internacional y un toque de misterio que siempre engancha al público. La forma en que se ha manejado esta revelación es digna de estudio en el mundo del marketing y la comunicación, una etapa inicial de secretismo cuidadosamente orquestado, seguida de filtraciones estratégicas y finalmente la confirmación visual. Esto no solo mantiene el interés del público, sino que también crea una expectativa aún mayor para los próximos capítulos de esta historia de amor. Lo que me parece fascinante es cómo este tipo de relaciones, entre personajes públicos, se convierten en un verdadero espectáculo. Los fans se convierten en detectives y los medios en cronistas de una historia que se escribe en tiempo real. Cada detalle, por insignificante que parezca, se magnifica y se convierte en noticia. Y es que al final del día todos tenemos una cuota de curiosidad, un deseo de saber qué pasa en la vida de esas personas que admiramos o que simplemente nos resultan interesantes. La fascinación por las vidas de las celebridades es un fenómeno complejo, una mezcla de admiración, identificación y, a veces, una sana dosis de voyeurismo. En un mundo cada vez más conectado, donde las vidas parecen transparentes, las relaciones de las estrellas se convierten en un lienzo en blanco sobre el cual proyectamos nuestras propias fantasías y deseos. En el caso de Can Yaman, su vida sentimental siempre ha sido un foco de atención. Tras sus exitosas telenovelas, su popularidad se disparó y, con ella, el interés por su vida privada. Ha habido relaciones conocidas, como con la actriz italiana Giorgia Palmas, o con la modelo turca Bestem Suozdemir. Pero cada vez que una relación se anuncia o se confirma, hay una expectación particular. Y con Diletta Leotta, parece que esa expectación se ha multiplicado. La fama de Can ha cruzado fronteras de manera espectacular, y su carisma natural, sumado a su impactante presencia física, lo han convertido en un fenómeno global. Cada movimiento en su vida amorosa es escudriñado no solo por sus seguidores turcos, sino por una legión de fans de todo el mundo que siguen cada uno de sus pasos con una devoción casi religiosa. Lo que está claro es que la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta ha captado la atención global. Las redes sociales hierven con conversaciones sobre ellos. Se debaten sus posibles planes de futuro, se analizan sus estilismos en común, y se especula sobre si este es un amor duradero o una aventura pasajera. Y es que en este circo mediático todo es posible. La velocidad a la que se propagan las noticias y las opiniones en las redes sociales es asombrosa. En cuestión de minutos, un simple avistamiento o un comentario en una publicación se convierte en el tema de conversación de miles de personas, generando debates apasionados y teorías infinitas. Me gustaría destacar algo importante. Más allá del morbo o de la curiosidad superficial, estas noticias nos recuerdan la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo de la fama. Detrás de las cámaras de las portadas de revistas, hay personas reales con sentimientos, con sus propios miedos, sus alegrías y sus ilusiones. Y aunque a menudo los vemos como figuras inalcanzables, también buscan el amor, la conexión y la felicidad. Es fácil caer en la trampa de ver a las celebridades como personajes de ficción, pero es crucial recordar su humanidad. Sus relaciones, aunque expuestas al escrutinio público, son tan reales y complejas como las de cualquier otra persona. El amor, la atracción y el deseo de compañía no son exclusivos de la gente común. Las revistas enloquecen, sí, pero es porque hay un público ávido de consumir este tipo de contenidos. Es una dinámica que se retroalimenta. Los famosos dan pie a los rumores con sus apariciones, las revistas los amplifican, y los fans los comentan y los comparten. Y así se genera un ciclo que mantiene el interés y la conversación viva. El modelo de negocio de las revistas del corazón y los medios de entretenimiento se basa precisamente en esta sed de información sobre la vida privada de las celebridades. Sin la curiosidad del público, muchas de estas publicaciones simplemente no existirían. Es un ecosistema donde todos juegan un papel, desde la estrella que comparte un vistazo de su vida hasta el seguidor que comenta en una foto. Por ahora, lo que vemos es una pareja que parece estar disfrutando de su momento. Las fotos que se publican muestran complicidad, sonrisas y esa energía que surge cuando dos personas conectan. Se les ha visto en diferentes lugares de Italia, disfrutando de la gastronomía, de paseos por la costa y de la vida cotidiana. Y estas pequeñas pinceladas
Das de su vida juntos son las que alimentan las historias de las revistas y la imaginación de los seguidores. La autenticidad percibida en estas imágenes, esa naturalidad que trasluce a pesar de estar bajo el ojo público, es lo que probablemente ha encantado a la audiencia. No son poses forzadas, sino destellos de una conexión genuina. Una de las cosas que más intriga es cómo manejarán esta atención mediática. ¿Se acostumbrarán a ser el centro de todas las miradas? ¿Será un amor a prueba de paparazzi? El tiempo dirá. Lo que sí es cierto es que han sabido gestionar la información de una manera que ha generado un gran impacto. La discreción inicial, seguida de las apariciones públicas y la confirmación visual, ha sido una estrategia que ha funcionado a la perfección para captar la atención. La clave del éxito en estas situaciones a menudo reside en un equilibrio delicado entre la exposición deseada y la protección de la intimidad. Para figuras de la talla de Can Yaman y Diletta Leotta, esto es un desafío constante. Así que para resumir, Can Yaman ha vuelto a ser el protagonista de los titulares, y esta vez, el motivo es su relación con la popular influencer y modelo italiana Diletta Leotta. Las revistas están a tope, los fans están comentando, y el mundo del espectáculo está pendiente de cada uno de sus movimientos. Es una pareja que tiene el poder de generar una gran expectación, y no es para menos. Dos personalidades fuertes, atractivas y exitosas que han decidido dar un paso adelante en su relación. La combinación de la fama internacional de Can, con su creciente base de fans en Europa y América Latina, y la popularidad de Diletta en Italia, crea una sinergia mediática potentísima. Y hasta aquí, queridos espectadores, llega nuestro análisis de este apasionante tema. Hemos desgranado los detalles, hemos intentado descifrar los rumores, y hemos confirmado que efectivamente, las revistas están enloqueciendo con la nueva novia de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del espectáculo y de esta dosis de intriga. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gusta esta pareja? ¿Creen que durará? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me fascina leer sus puntos de vista y debatir juntos. ¿Qué es lo que más les atrae de esta pareja? ¿Tienen alguna predicción sobre su futuro? Sus comentarios son el alma de nuestro canal y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante como a mí contarlo, no olviden darle ese gran me gusta que tanto nos ayuda a crecer. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman o que simplemente disfruten de las noticias del corazón. La viralidad es clave para llegar a más personas, así que ayúdennos a expandir la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Tenemos muchas más sorpresas preparadas y queremos que sean los primeros en enterarse. Gracias por acompañarme hasta el final, ustedes son la razón por la que hacemos todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.